Hablar de turismo en la actualidad es hablar de una polémica tras otra, y eso es lo último que quiere cualquier sector económico si quiere garantizarse un futuro estable a largo plazo. Porque el turismo está inmerso en un debate público de una intensidad nunca vista sobre su impacto positivo y negativo. Las noticias nos hablan continuamente de masificación, de protestas ciudadanas, y hay países como Japón que se han convertido en auténticos símbolos de la reacción a lo que se considera un turismo excesivo. En este vídeo vamos a hablar de los 3 factores que han llevado al turismo a este punto de tensión máxima. Primero vamos a ver cuándo empezó este fenómeno social y mediático de rechazo al turismo actual, y vamos a tirar del hilo desde ahí para entender qué está pasando. Vamos a rastrear las palabras más buscadas en los últimos años relacionadas con los efectos negativos del turismo, sobreturismo y turistificación. Esta gráfica nos da el interés en un tema medido en la cantidad de búsquedas a lo largo del tiempo. La palabra sobreturismo, en su versión en inglés, overtourism, empieza a crecer en 2019 y poco a poco va incrementando su peso en los años siguientes, hasta que se convierte en un término muy buscado en 2025. Ahí llega al 100 en interés, medido de 0 a 100. Eso nos dice algo: los usuarios de Google buscan más sobre la saturación del turismo, está en boca de todos y queremos saber más sobre ello. Turistificación o touristification es un término más moderno. Vemos que empieza a crecer en 2023, pero alcanza su pico en 2025. Quizás es un término un poco más profundo porque hace referencia no ya a que hay demasiado turismo, sino a que una ciudad o región se ha volcado en el turismo y está relegando las necesidades de sus habitantes. Así que vamos a investigar qué pasó en 2019, el año en que empezó aparentemente esta ola de búsquedas sobre ese fenómeno de la masificación turística. En 2019 el turismo mostraba cifras triunfales. En ese año viajaron 1.470 millones de personas. El turismo era el 7% de todas las exportaciones mundiales y era más del 10% del PIB en países como Croacia o España. Desde la crisis de 2008 mostraba un crecimiento continuo y a partir de 2017 ya fue explosivo. Ese año había crecido un 7% interanual en visitas y un 6% en ingresos. Durante los años siguientes se repitió esta tendencia. El turismo como forma de ocio se convirtió en una tendencia imparable. Solo en 2019 aumentaron un 55% los viajes por ocio en todo el mundo. El sector en 2019 aún así veía algunos escollos a su año triunfal: incertidumbre por el Brexit, desaceleración económica mundial e incluso caída de algunas aerolíneas de bajo coste y otros agentes turísticos de importancia. Pero eso eran minucias para un año impresionante. Nadie podía ni imaginar lo que pasaría en 2020. Marzo de 2020 se declara la epidemia mundial del COVID-19. Se ponen en marcha medidas para parar la expansión de la enfermedad. Se cancelan vuelos, se cierran países. La pandemia del COVID en 2020, aparte de su coste en vidas, tuvo un gran impacto económico, y en el turismo el golpe fue brutal. Hablamos de una reducción del 72,2% en número de llegadas turísticas respecto al año anterior, y lo que es más grave, un 62,7% menos en beneficios en todo el mundo. En países altamente dependientes del turismo como España fue una caída aún peor. Se perdieron el 77% de las llegadas turísticas y un 76,8% de los ingresos. Para que nos hagamos idea, durante la peor crisis económica de las últimas décadas, la de 2008, el turismo globalmente solo se redujo un 4%. En cambio, con el COVID pasó de 1.470 millones en 2019 a 461 en 2020. Parecía el fin del sector. ¿Se recuperaría? Bueno, te adelanto que sí, pero tardaría mucho tiempo en alcanzar de nuevo las cifras de ese espectacular año 2019. De hecho, ONU Turismo sigue teniendo ese año como referencia. Sin embargo, antes del colapso de 2020 ya se veían ciertos problemas, pero lo que más nos interesa en este vídeo es que el turismo empezaba a tener mala fama. Como hemos visto, a partir de 2017-2019 se vivió un incremento del interés de la población mundial en saber más sobre el fenómeno del sobreturismo. Pero ¿qué había pasado con el turismo? ¿Había cambiado el sector? ¿Habíamos cambiado nosotros? Y aquí llega el primer punto de inflexión, el primer factor
que ha hecho el turismo un tema polémico: el volumen de visitantes. Vamos a echar la vista atrás y ver cómo han evolucionado el número de llegadas de turistas en los últimos 30 años hasta este momento. Merece la pena pararse un momento a ver estas cifras. El turismo medido en número de llegadas internacionales de turistas ha crecido un 153% desde 1995, cuando se registraron 600 millones. La población mundial en ese tiempo ha aumentado en torno a un 41%. Eso ya nos da un dato. El turismo de hace apenas unas décadas no es el actual, ahora es mucho más masivo, y eso ya nos da una pista. Hay un mayor impacto porque somos muchos más haciendo turismo. No son imaginaciones tuyas. Sí, hay más gente en todas partes. Pero hay otro factor que me parece aún más interesante y que explica por qué el turismo actual es problemático: la concentración. Porque todo ese volumen de visitantes no se distribuye por todo el planeta por igual. El turismo actual está muy concentrado. Más gente en menos sitios. ¿Qué puede salir mal? El turismo mundial tiene un nombre propio y es Europa. El mundo es muy grande, hay cientos de países que visitar, ecosistemas muy distintos que conocer, ciudades de todo tipo que descubrir en todo el globo. Pues a pesar de esta variedad, Europa concentró en 2025 el 52% de todas las llegadas internacionales de turismo del mundo. Hay muchas maneras de decirlo, pero todas son igual de impactantes. Significa que si vemos la lista de los 10 países más visitados, 6 de ellos están en Europa, 7 si contamos Turquía. Si miramos los primeros puestos, las cifras marean. Francia y España acumularon casi 200 millones de visitantes en 2024. A nivel de continente, Europa arrasa. Pero hay otras tendencias mundiales interesantes que nos hablan de concentración. En Asia aumentó el turismo en 2024 un más 24,7% en comparación con el año anterior. Pero al contrario que Europa, Asia es muy grande. Medido en visitas internacionales, China creció en un año un 82% en visitas, Corea del Sur un 49% y Japón un 47%. Aquí una vez más tenemos que hablar de distribución. Japón o Corea son significativamente más pequeños que China, así que el impacto podemos imaginar que es mayor. Luego hablamos de que hay una concentración en 3 países de más del 36% de las visitas en Asia. Tenemos que volver a hablar del volumen del turismo porque es interesante compararlo con otro dato relevante: el gasto de los turistas, que vamos a medir por ingresos por turismo a nivel nacional. Volvamos a mirar la curva de visitas. Vemos como en 2024 se alcanzó la cifra de 2019. Pues bien, esa otra línea son los ingresos y se recuperaron antes, en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos gente se ha ingresado lo mismo. Llegamos con esto al último factor que define el turismo actual: el incremento de precios. Ahora viajar es más caro. ¿Cuánto de caro? Comparando de nuevo con el Annus Mirabilis de 2019. Lo de los precios, confieso que es bastante complejo para explicar aquí, así que voy a bajar mi análisis y concentrarme en un país, España, porque dispongo de más datos al respecto, pero también porque me parece justificado al ser España, como hemos visto, uno de los países más visitados del mundo, así que podemos considerarlo un buen ejemplo. Aumento de precios, inflación, eso me diréis que ha sido general, afecta a toda la economía, no es cosa del turismo. Y es cierto, entre 2019 y 2023 los precios de los carburantes en el mismo periodo crecieron un 13,6%. y el IPC general un 14,2%. Pero según los datos justamente del IPC, los precios de los servicios ligados al turismo, alojamiento, restauración, ocio y transporte de viajeros acumulaban un crecimiento del 17,9% en el mismo periodo de tiempo. Y en este aumento ha importado sobre todo el aumento de precios en el sector hotelero, una escalada que ha ido ocurriendo año a año desde 2019. Vamos a utilizar cifras del Instituto Nacional de Estadística elaboradas por Radio Televisión Española y vamos a fijarnos en los precios máximos que se dan en agosto en España. Partimos de 109 euros en 2019, pero va aumentando año a año y llegamos a esos 155 euros de media de agosto de 2025, que ha sido el máximo histórico que se ha alcanzado. Así que vemos que han subido los precios de los establecimientos, sí, pero esto también se explica
con que ha cambiado el reparto entre las categorías de hotel. Todo se ha escorado hacia el lujo. Este artículo de El País lo resume bien. Aquí se ve lo que ha pasado de 2007 a 2024. En 2007, los hoteles de 4 estrellas eran el 33,4%, cuando en 2024 ya eran el 48,5% del total. Y los establecimientos de máxima categoría crecieron hasta ser un 6,6%. En cambio, los hoteles de 3 estrellas pasaron de ser el 35% a ser solo el 25%. Y en todas las categorías sube el precio, como vemos en esta gráfica del País. Aumento generalizado sí, pero el lujo se va a la estratosfera. En 2007, dormir en una habitación de un hotel de 5 estrellas en España costaba de media 145 euros. 17 años después, la tarifa se ha casi duplicado hasta los 275 euros. Así que tenemos un aumento espectacular de la demanda vacacional, pero también un aumento de los precios del alojamiento más tradicional, de la antigua manera de hacer turismo. ¿Y cuál ha sido la salida para muchos viajeros? Los pisos turísticos. Consecuencia, su aumento en número. Entre hoteles y empresas dedicadas al alojamiento vacacional han disparado el número de establecimientos y habitaciones. Mirad este aumento espectacular desde 2013 en establecimientos que ya culmina en ese exagerado de 2022, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas que será probablemente por una regularización masiva. Alojamientos turísticos, Airbnb y similares daría para su propio vídeo, así que no me puedo meter mucho en ello. Si os interesa que lo analice, decídmelo en los comentarios. Los alojamientos turísticos han hecho aumentar el número de establecimientos y habitaciones, no hay duda, pero eso no ha bajado los precios, ni de unos ni de otros. Bueno, esto es el resumen que quería haceros sobre el turismo en datos. Ahora permitidme ponerme filosófico. Dejo mis tablas y mis gráficas y me pongo a pensar. No he explicado porque todos estamos viajando más que nunca en la historia. La verdad es que no tengo datos para explicarlo. Solo puedo elucubrar. En general, todas las economías desarrolladas están retrocediendo. Incluso aquellas que se habían convertido en las nuevas economías emergentes, un auge que se había trasladado al turismo, como China, muestran un frenazo. En todo el mundo, sobre todo Occidente, cada vez hay precios más altos, sobre todo en bienes básicos como la vivienda. Sin embargo, aumenta el consumo en lujo y en viajes. ¿Por qué? Pues porque cuando no tenemos dinero para lo importante, vivienda, vehículo, estudios, lo gastamos en placer. Cuando el ahorro o la inversión no da para lo que realmente tiene impacto en tu vida, solo nos queda el carpe diem y el gasto en lo que podemos disfrutar aquí y ahora. No puedes comprar esa casa ni ese coche, así que gastas en esas vacaciones que son cada vez más caras, pero aún te puedes permitir. También puede que tenga que ver con el papel de las redes sociales en el consumo de ocio. El FOMO, el Fear of Missing Out. Hay que consumir experiencias y el viaje es la experiencia definitiva. No te quieres quedar fuera, quieres ser como los demás. Todos buscamos la misma foto, en los mismos lugares. Quizás por eso todos vamos a Francia, a España, a Italia, a Japón y no pensamos tanto en ir a países mucho más bajos en los rankings turísticos. De una manera u otra, el viaje se ha convertido en el último refugio que nos queda para sentir que estamos bien y en el lugar que nos merecemos. Con esto cerramos este vídeo sobre el turismo. Gracias por verme, da like y suscríbete y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.